bienvenido. Buenas tardes, encantado de estar aquí como siempre. A ver, primero, tu impresión de esta conferencia de prensa. Convocan a la prensa, pero pretendieron pues acotarla a los cambios en el tema del registro de mineros informales. Bueno, yo creo que tenemos que caracterizar al régimen y en principio, además de lo que ya hemos mencionado en algunas ocasiones, que es un régimen cerrado al mismo grupo humano, que es un régimen marcado por la corrupción, hay una cuestión adicional que es importante y que muy pocas veces se habla. Esta conferencia de prensa ha sido luego de 250 días. Por lo tanto, no hay una apertura con la prensa. Por lo tanto, digamos que hay una falencia democrática de fondo de parte de la presidenta Boluarte. Es decir, a pesar de lo que algunos sostienen, que salvo el grave peligro democrático del señor Pedro Castillo, la señora Boluarte es más o menos lo mismo, creo que empiezan a tener razón. Porque recuerda tú que en el momento en el cual se empezaron a agudizar las críticas a Castillo, empezaron a haber ataques sistemáticos a la prensa. Y yo creo que es un muy mal gesto, en principio no hablar 250 días, y luego cuando se habla querer ponerle cortapisas, querer enmarcar sin duda las preguntas, y para todo efecto práctico lograr ese cometido, porque cuando han tratado otros temas, ella ha respondido con evasivas, lo cual me parece terrible. Y una última cuestión respecto a eso. Creo que es muy grave lo que está argumentando el señor Santibáñez, que fue un nefasto ministro del Interior, y es que pues si la prensa al hacer su trabajo va a incurrir en lo que él ha denominado un reglaje, entonces el caso Zarratea, por ejemplo, estaría totalmente descartado porque fue un reglaje. Yo creo que eso es algo que no se puede argumentar, menos en un gobierno que se precia supuestamente de ser democrático. Y ella dice que le pregunten a él. Bueno, habría que preguntarle a ella por qué lo sigue convocando a su despacho, en todo caso. Eso es lo que quería acotar. Un ministro que fue censurado y que fue correctamente censurado porque nunca observamos cambios, aunque sea pequeños, en la lucha contra la inseguridad ciudadana. Al contrario, esto se está incrementando exponencialmente y lo coloca en un lugar muy sensible, despacha en Palacio de Gobierno, ¿no? Incluso se ha mencionado que podría liderar como una especie de gabinete a la sombra o ser un premier a la sombra. Yo no tengo ninguna duda de que Santibáñez es el premier en la sombra y creo que incluso ya se empiezan a filtrar a la prensa algunas tensiones iniciales que está teniendo con el señor Arana. Dicho sea de paso, el señor Arana es puesto como PCM, prácticamente como premio, después de haber estado en el Ministerio de Justicia y no haber podido construir un solo penal, y habla de seguridad ciudadana. Por eso creo que el grupo humano que respalda este gobierno es sumamente pequeño. Hay una encuesta local, CIT me parece que ha sido, que irá a emitir algunos resultados y solamente Boluarte tiene 1.8% de aprobación. Ya eso no es aprobación. Lo cual prácticamente error, ¿no? está en el margen de error. Y es producto de este tipo de cosas, es decir, no gobierna mirando las necesidades del pueblo, no ha dado ningún paso importante en seguridad ciudadana, no hay reactivación económica, no hay impulso del empleo y encima tiene malos gestos democráticos como estos con la prensa, que no tiene que ver necesariamente por último con la prensa, sino con un respeto a la ciudadanía de parte de aclarar algunos temas que le interesan a la gente, ¿no? El incremento de sueldo y ahora el tema de la tarjeta, ¿qué corresponde cubrir económicamente, además del sueldo, la cobertura económica del ejercicio de la presidencia de la República? Hace unos meses yo afirmé que el gobierno de Boluarte era tan, digamos, marcado por la corrupción como el de Humala, pero tan predilecto por la mentira como el de Toledo y por la frivolidad. Y creo que me quedé corto. Toledo llega en el peor momento a 5% de aprobación. Y hubo múltiples escándalos respecto a su frivolidad. No sé si recordarás, pero hubo todo un asunto de compra masiva de whisky en Palacio de Gobierno. La etiqueta azul famosa. La etiqueta azul famosa. Y ahora una persona que va a ganar 35.000, tiene además una tarjeta de consumo de 5.000, además que es recargable. Es decir, claro, algunos dirán, estamos perdiéndonos en los pequeños detalles. Claro, sí, estamos siendo muy quisquillosos con la señora Boluarte. Y pues yo digo, claro que se tiene que cubrir su alimentación, pero esta tarjeta no la usa exclusivamente ella, se puede en restaurantes. ¿Cómo se usa ese dinero y qué es lo que marca el marco legal? Es una gollería, es digamos lo que sucede a todo nivel del Estado, te diré, sobre todo de los que actualmente pertenecen a la política formal. Los parlamentarios tienen múltiples joyerías también. El presupuesto del Parlamento fue en el 2011 350 millones. Hoy día es 1.400 millones. Yo creo que deberíamos entrar a un debate serio a nivel de sociedad civil, partidos, prensa,
de que el presupuesto del Parlamento baja a la mitad por lo menos, y que definitivamente, insto al Parlamento y a los grupos, sobre todo identificados con la centroderecha, que están blindando a la señora Boluarte de una manera ya absurda, incluso para sus propios intereses, que deberían revisar el tema del incremento de sueldo. Creo que es un gesto con el pueblo, apoyar las causas que sé que vienen de una izquierda de repente marxista interesada seguramente en alguna narrativa, pero en este tema sí hay razón. Es decir, no puede en un país que no está creciendo como debería, que tiene los conflictos sociales que tiene, que ha tenido el pasado en este gobierno, no ha aclarado lo que ocurrió en el sur del país, que llevó prácticamente a perder la vida casi 50 personas, no puedes tener el gesto de duplicarte el sueldo y encima tener una tarjeta recargable para gastar. Me parece que eso es absolutamente inaceptable. La presidenta ha respondido que el incremento de su salario responde a el deseo de adecuar a todos los funcionarios públicos a la ley Servir. Un abogado constitucionalista me explicaba, la ley Servir es para funcionarios que se eligen, funcionarios de confianza, no para la más alta investidura que no es designada, sino que se elige en las urnas, o sea que no calza la figura. Además, más allá de la ley, si nosotros quisiéramos que todo aquel que depende de presupuesto público tenga una escala remunerativa que culmine en el presidente de la República, pues entonces hay que seguir aumentando el sueldo, ¿no? Porque queda el BCR, quedan los jueces de la Corte Suprema, entonces mejor que se lo suba a 70.000 con ese argumento, a ver si le parece eso sensato a alguien. No, yo creo que la política tiene que tener gestos, y algunos que creen que son cosas menores no han revisado la historia. Hay una circunstancia que marcó el mundo, que fue la Revolución Francesa. Bueno, ¿por qué finalmente estalla? Por la desconexión, pues, de la nobleza y de la realeza respecto a un pueblo hambreado. Dina Boluarte está jugando a ser María Antonieta, y ojalá que no tenga un fin político similar, ¿no? Ahora, toda esta situación de degradación de la calidad de la representación política, ¿qué nos deja? A mí siempre me gusta mirar prospectivamente, porque hoy estamos sobre el caballo. La ciudadanía, si no se moviliza robustamente, y ya estamos casi que empezando campaña electoral y poco probable que esto cambie. Entonces, mirando prospectivamente, ¿qué nos deja esto? Porque lo que vemos es paulatinamente un deterioro cada vez más grave. Yo creo que es importante señalar algunas cuestiones. La centroderecha, que está en el Parlamento, y la derecha fuera del Parlamento, una gente muy respetada en algunos casos, ha hecho que Boluarte aproveche la circunstancia de que para ellos es imprescindible, o ellos creen que es imprescindible para el costado para y el ellos Perú. hacen lo que se les da. Como ha salvado al país, o su presencia salvó al país de un Pedro Castillo, está muy bien que se quede, no importa de qué forma ni a qué costo social. Lo que no se están dando cuenta es que están sembrando una tempestad para abril del año 2026, frente a lo cual los demócratas vamos a tener que luchar en un contexto bastante difícil, porque muchos de los partidos que hoy día están en el Congreso van a obtener una representación o unos votos bastante escasos, producto de su alianza con este mal gobierno de menos de 2%. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer es entrar a la discusión pública de algunos temas fundamentales. Seguridad ciudadana es un asunto vital. El tema de la resolución del asunto minero es un tema fundamental. Hay un bolsón social de gente que se moviliza y hay un bolsón también o hay agrupaciones criminales alrededor de este tema, frente a lo cual no podemos mirar al costado. El reinfo ha sido solamente un paliativo, hay que ir a una solución de fondo, este gobierno no la va a hacer. Sobre el tema de los agricultores, por ejemplo, los transportistas, se están embalsando un conjunto de reclamos, una agenda social potente a nivel nacional, que este gobierno no va a atender, ni quiere atender, ni siquiera quiere hablar de la misma, o cuando habla dice cosas muy generales, o finalmente esquiva la mirada, pero en la campaña hay que tocarlas, porque eso van a ser los grupos que de una u otra manera van a colocar al próximo presidente de la República. Recordemos que el 2021, en primera vuelta y sobre todo en segunda, el magisterio, que son 600.000 a nivel nacional, fueron los que prácticamente eligieron al señor Pedro Castillo. Y eso pasó porque desde la democracia no tuvimos una mirada social importante respecto a ellos. Creo que eso tiene que cambiar. ¿Qué papel va a jugar, como fue fundamental también en la elección pasada, el antivoto? No solamente es el antifujimorismo, que tuvo su peso específico, sino hoy el antivoto respecto al elenco estable, que como bien has dicho, es quien ha sostenido este gobierno mediocre. Va a ser muy, muy potente, porque yo no me imagino a los partidos que han sostenido a la presidenta Boluarte entrando con un discurso al sur andino o a las zonas altas del sur, por ejemplo. No creo que sean bien recibidos
No creo que su mensaje cale y evidentemente hace falta sin duda una nueva propuesta que sea tanto social como que a la vez permita sin duda pues también el crecimiento económico, pero definitivamente las opciones radicales van a intentar capitalizar de un modo u otro este descontento, como digo, en el sur del país y en los sectores de pobreza extrema, ¿no? Las agresiones de las que ha sido objeto la presidenta Dina Boluarte, 2 veces en Arequipa, ¿no? Pero en general sus ministros, los congresistas, no son bien recibidos. Hay zonas del país que son muy refractarias a la representación política. O sea, ¿quién está representando a esos peruanos que ya no quieren saber de la política? Y que están esperando efectivamente que llegue el momento de ir a depositar su voto a la urna para expresarse en ese sentido, porque no lo están haciendo en las calles, ¿no? Bueno, tiene que haber definitivamente una propuesta de cambio que pueda llegar a las zonas altas, por ejemplo, del sur del país, a la sierra, y definitivamente esto va a tener que ver con propuestas muy concretas como reactivación económica, el asunto del agro, sin duda. Y si estas no existen, votarán por alguien que prometa, que aún no aparece en escena, pero que pueda aparecer, o alguien moderado podría cambiar de discurso y radicalizarse. Alguien que prometa sin duda una refundación prácticamente de la República, un vengador, y ya sabemos esas historias cómo finalmente terminan, ¿no? Como han terminado en otras partes del mundo, y un país aún más atrasado. Creo que es momento de que la sociedad civil, los partidos, los proyectos históricos sobre todo, puedan llegar a estas zonas con un mensaje de cambio. La cancha está relativamente libre. ¿Por qué? Porque yo he estado en 91 provincias del país en los últimos años y me doy cuenta cómo de todas maneras la izquierda radical, marxista, ha perdido fuerza en el sur andino por la experiencia justamente de Pedro Castillo, que hablaba de una gran transformación, de una serie de cuestiones, y terminó como terminó, con $20.000 en el baño, etc. Hay una deslegitimación también de ellos. Por lo tanto, hay espacio para un discurso de cambio en el marco democrático que ojalá pueda animar esta campaña, sin duda. O sea, ¿tienes esperanzas de que ello pueda ocurrir? Juan Carlos Tafur, colega mío, ha dicho que la segunda vuelta va a ser de 2 candidatos de izquierda, que es, creo que hay un temor respecto a la izquierda y su visión de la política en el Perú. No, yo no estoy de acuerdo. ¿Ya? Yo creo que va a haber 2 candidaturas sin duda en segunda vuelta que van a ser relativamente radicales, pero estimo que muy difícilmente sean de un mismo signo. Creo que van a ser de 2 signos, lo cual tampoco es que sea mejora. Porque al final el radicalismo ya sabemos. Es una polarización claro. también, por eso de una u otra manera las opciones democráticas tenemos que luchar por alzar más la voz para que definitivamente podamos llamar la atención del electorado sin duda y no estar en la situación extrema y quizás aún peor que la del 2021. Porque para ser honestos, del 2021 estuvimos entre aquel que decía que iba a refundar el Perú y aquella que decía que todo estaba bien, que no había que cambiar nada. Y creo que ninguna de las 2 narrativas son correctas. El Perú necesita cambios, sin duda, pero necesita cambios técnicamente estudiados y necesita cambios gradualmente y de manera consensuada con diferentes sectores. Ojalá que eso se pueda construir en estos meses que faltan. En 21 días la presidenta se tiene que dirigir por penúltima vez a la nación, ¿no? Porque por última vez, porque el 28 de julio del próximo año entrega el mando. ¿Esperas algo de ese pronunciamiento? Hay 2 cosas, mira. Lo primero es lo que yo estimo, o que lo podemos estimar que va a pasar, y lo otro lo que debería pasar. Okay. Lo que estimo que va a pasar es nada. No creo que se tome 5 horas de nuevo. No creo. Ojalá que no. Ojalá que le libre a los peruanos en su aniversario patrio de esa tortura. ¿no? Que los libren los periodistas, que vamos a hacer la cobertura. Sí, los colegas van a sufrir, sí, de nuevo. Pero yo creo que va a ser más corto, intrascendente. Va a ser una recapitulación de una u otra manera de sus, entre comillas, obras y reformas. Y lo que debería pasar es un discurso corto, en donde básicamente se comprometa a medidas concretas en estos últimos 12 meses sobre el asunto de la seguridad ciudadana, que es lo único que la gente puede decir en algo se puede mejorar. Tampoco puede prometer grandes reformas. La seguridad necesita una reforma del INPE, de la policía, del sistema de justicia. Este Ejecutivo y menos el Congreso están, digamos, capacitados moralmente para hacer ninguna de ellas. Pero algunos temas puntuales sí. Por ejemplo, la creación de un grupo especial de inteligencia orientado a la captura, búsqueda y captura de cabecillas de bandas transnacionales, lo puede hacer, tiene un año para hacerlo.
En el 89 se hizo, el 90 en junio casi cae Abimael Guzmán y finalmente cayó producto del GEIN del 92. Por lo tanto es algo que sí daría frutos, no sé si inmediatamente, pero por lo menos sería un avance, una señal. Y lo segundo es dar tranquilidad a la gente respecto a que el proceso electoral va a ser transparente y evidentemente democrático. Nada más se le puede pedir a un gobierno que está de salida, uno, y menos a un gobierno con las características de la señora Boluarte, que ni siquiera ella directamente, digamos, fue electa por las urnas. Sí, pero como vicepresidenta, no directamente. Por lo tanto, es lo que debería pasar. Tampoco creo que pase. Pasará lo primero, ¿no? Enrique, muchas gracias por estar con Encantado de nosotros. haber estado acá, muy amable. Gracias. Hacemos una pausa y regresamos.